hemos visto la clase anterior tiene que ver con los medios físicos guiados. Hemos hablado del cable coaxial y hemos hablado del cable de par trenzado. Hoy vamos a tomar algunos detalles más del par trenzado y luego vamos a pasar a la fibra óptica. Bien. Lo que había que considerar en el par trenzado, primero es que teníamos un cable coaxial que tenía ciertas propiedades. Esas propiedades eran principalmente que tenía una protección contra las interferencias de radiofrecuencia o electromagnéticas. Entonces, ¿de qué forma el par trenzado logra hacer exactamente lo mismo, pero con cables más delgados? Vamos. ¿Cuál es la forma? Ahí en la diapositiva están viendo que hay algo que se llama anulación, donde al crear pares en los hilos, trenzarlos y hacer que las corrientes que fluyan a través de estos hilos sean contrarias, estamos haciendo que se anulen cualquier señal electromagnética o de radiofrecuencia. Otra de las consideraciones es el segundo elemento, variando el número de vueltas por par de hilos. ¿En qué consiste esto? Que cada color va a tener una cantidad de vueltas diferente por cada metro de cable. Las normas que se han establecido, las normas TIA 568A o la B, que tiene que ver con los colores que se van ordenando adecuadamente para poder trabajar con los cables UTP, justamente aprovechan esto, aprovechan los cables que tienen más vueltas, para que justamente puedan tener una mejor atenuación o una anulación de estas interferencias. Ahora bien, existen categorías de cables y las categorías de cables también están asociadas cuantas más vueltas tenga cada uno de los pares. Entonces va subiendo en categoría, también va subiendo la cantidad de vueltas por metro que tienen estos pares. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo de un cable UTP y podemos ver una diferencia entre las vueltas del par azul con el par naranja, por ejemplo. Claramente se puede notar, o con el par café. Disculpen, Inge, no se está viendo la diapositiva. No se ve qué es lo que están viendo en la diapositiva. El navegador, creo. ¿Cómo? Creo que lo de Cisco. Eso es Propiedad justamente... del cableado UTP, dice. Ya, pero no se ha movido porque estoy moviéndolo. No, No, está el congelado. título, cableado UTP se lee. Se ha quedado ahí. Sí. Ya, bueno, es que no quiero compartir toda la pantalla porque van llegando tarde y nos dejan, nos interrumpen. Bueno, ni modo, voy a poner toda la pantalla. No me queda otra. Ok. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, fíjense la diferencia entre las vueltas que tiene cada par. Claramente se puede ver que el café tiene menos vueltas, se nota, ¿verdad? Claro, esta es una gráfica de ejemplo, pero podemos ver justamente que esta es una de las razones que se establecen para que podamos hacer un mejor ancho de banda con menos interferencias en este tipo de cables. ¿Está bien? Lo que les decía, la norma es la TIA EIA 568, el estándar TIA. La 568A o la 568B va a permitirnos manejar adecuadamente si es un cable que empieza con un color o empieza con el otro. Normalmente en ambas normas se utilizan los dos colores, los dos pares, naranja y verde. Es simplemente la diferencia de cuál empieza y cuál finaliza para poder manejar esto. Estamos hablando de cables categoría hasta 5E, porque ahí manejamos de alguna manera 4 hilos. De cualquier forma, la norma no varía, aunque utilicemos los 8 hilos. El orden siempre va a ser o naranja o verde empieza, luego continúa o naranja o verde en forma contraria, azul y al finalizar café.
Tenemos categorías de cables que han ido originándose desde la categoría 1, aquí podemos ver. Les había explicado que UTP no ha sido un invento para redes. UTP se ha empezado a utilizar en líneas telefónicas. Las líneas telefónicas, si ustedes alguna vez han visto cuando Conteco abre las cajas cerca a los buzones, ahí existe un montón de pares de cobre de colores, pero estos pares no están trenzados. Estos pares son rectos. Entonces estamos hablando de una categoría 1, donde se utilizaban para líneas telefónicas. ¿Está bien? Desde categoría 3 se empieza a utilizar para redes. Y ahí ya podemos empezar a trabajar a 10 megabits por segundo. Entonces aquí se empieza a crear 10 base T. Y luego aparece categoría 4, pero que se maneja en redes token ring, redes en anillo, que no son las de estrella. Luego aparece la 5.5E, donde manejamos 1000 base T, manejamos también 10 base T, 100 base T y token ring. Y las velocidades van hasta 1000 megabits por segundo, 1 giga. Categoría 6, 6A, vamos a hablar luego de las diferencias. Tenemos velocidades de 1 giga a 10 gigas, y estamos hablando de 1000 base T como tal, o 10G base T. Y la categoría que ya está vendiéndose, que vendría a ser la de 10G, la categoría 7. La categoría 8 ya está establecida, aunque sin embargo aún no se la... ya sé cuál es el problema. Es que he abierto 2 veces para poder mostrarles. Entonces podríamos nomás... Vamos a admitirlos ahorita. Está bien. Tenía 2 pantallas abiertas y estaba moviendo la que no era correcta. Pues aquí manejamos, por ejemplo, la categoría 3, que originalmente, aún las 2 también se han utilizado a través de líneas telefónicas de voz, y las 5 y 5E son las que se han utilizado para transmisión de datos. La 6 utiliza un separador añadido entre cada par de cables, que de alguna manera también estaría coadyuvando a que los pares que a su vez están cada par entorcelado, entre los 4 pares también este separador le permite hacer una trenza. Entonces tenemos trenzas individuales y una trenza colectiva, si quieren ponerlo de manera más simple. Categoría 6. Categoría 7 también tiene este tipo de elementos. Existen más vueltas por cada metro. Y la categoría 8 llegaría a soportar 40 gigas. La categoría 8 todavía no está vendiendo, la categoría 7 sí. Han visto que existía un 5, 5E, un 6, un 6A y un 7 y un 7A. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Aquí tenemos la categoría 3, planos. La categoría 5 ya tenemos trenzados. Y la categoría 6 tenemos separadores, que nos permite generar un mayor escudo. ¿Pueden contestarme la pregunta? ¿Qué diferencia hay entre 5, 5E, 6, 6A, 7, 7A? Que cada vez tienen mejores capas protectoras. ¿No? ¿Qué El diferencia número hay entre 5E y 6? están pensados para diferentes ambientes. No. Eso es UTP, STP, FTP. Hemos hablado ayer. 5E versus 6 o 6A versus 7. ¿Cuál es la diferencia? El peso, No, La cantidad de vueltas. no, Y la cantidad de transmisión que va a tener al momento de este ingeniero, no. de transmitir. La 5E es análoga a la 6 y la 6A es análoga a la 7. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Es cuestión de fabricantes. Los fabricantes de 5
que estaba desarrollando 100 megabits por segundo, ven que pueden hacer una mejora y aparece la 5E, ¿está bien? Pero antes de que aparezca la 5E, se empieza a fabricar la 6, que tenía unas características adicionales. Podría ser más vueltas por cada metro en los pares, o también todos los pares envueltos en una prensa común. Y los fabricantes de la 5 dicen, nosotros podemos hacer eso. Entonces, fabrican lo mismo y le llaman 5E. Entonces, la 5E es igual que la 6, pero más económica. Aparece la categoría 7, que tiene ciertas características iguales, adicionales, que permiten mayor velocidad, etcétera, etcétera. Y los fabricantes de la 6 dicen, nosotros podemos hacer lo mismo. Y le llaman 6A. Entonces, es pelea de fabricantes, si quieren, sin motivo, porque podían manejar un estándar común, y bueno, todos podíamos estar felices con los estándares. Pero como la 6 cuesta más caro que la 5E, sin embargo hace lo mismo, o la 7 es más caro que la 6A, sin embargo hace lo mismo, los fabricantes empiezan a jugar un poco a ese juego de yo te ofrezco lo mismo más económico. ¿Entiende ahora? ¿Por qué aparecen estas letritas? Entonces, podríamos tener la 5, la 6 y la 7 y la 8 de manera general y sabríamos diferenciarlas. Lo malo ahora es que la 5E es lo mismo que la 6, la 6A es lo mismo que la 7. Estamos jugando un poco su juego. Tenemos conectores. Los conectores que se utilizan para trenzado son los RJ45. Bueno, aquí este diagrama está un poco achatado. Sin embargo, el tipo de conector es de esa manera. Siempre se leen los conectores de izquierda a derecha, es decir, este primero vendría a ser el 1 y este último vendría a ser el 8. Cuando se va a armar un cable, se tiene que seguir esa nomenclatura. ¿Está bien? Aquí tenemos las rosetas o los sockets, que vienen a ser por delante y por atrás, cómo se van creando los pinouts, colocando los cables para que esta roseta, este soporte, funcione con un conector RJ45. Si hacemos mal un terminador, un conector, va a quedar de esta manera. La parte de cobertura tiene que entrar aproximadamente hasta la mitad del conector. Si uno ve de frente un conector, de costado, perdón, un conector, se van a dar cuenta que internamente hay una parte gruesa que se va haciendo más delgada cuando llega a esta superficie, la parte final. Pero en esta parte inicial es más gruesa. Entonces la idea es que esa parte gruesa pueda justamente ingresar hasta la parte donde puede hacerse más delgada. Porque cuando se va a hacer grip, se va a fijar el conector con un alicate especial, estos lugares van a presionar la parte verde que está aquí y va a hacer que no se mueva. Pero si no hacemos eso, estos hilos se van a ir soltando y no va a aguantar mucho el conector. Entonces esta es la forma incorrecta de armar un cable, esta es la forma correcta de armar un cable. Les había dicho que el laboratorio que teníamos era armar cables, y se van a dar cuenta que no es trivial, o sea, es bastante interesante hacerlo y toma una clase cuando no se tiene experiencia. Entonces, no podemos hacerlo ahora, no serviré de mucho que lo hagan en su casa y yo tratar de demostrarles cómo se hace desde aquí, no veo mucho el sentido. Pero esta es una forma correcta de hacer un cable. ¿Alguna duda hasta ahí? Tenemos dos tipos de cables, los cables cruzados y los cables directos. Hay una tercera que se utiliza como cable consola, pero que no es genérica, no es de manera general. Así que vamos a hablar solamente de los directos y los cruzados. Un cable directo es el más común, es aquel que se va a utilizar para conectar una computadora con un switch. Y un cable cruzado es menos común y que se va a utilizar para conectar dos computadoras, por ejemplo. ¿Está bien? Este es el rollover o cable cruzado que les decía. Tenemos dos normas, la 568A, la TIA 568A, la 568B. La 568A va a empezar en verde y va a continuar en naranja. Y la B va a empezar en naranja y va a continuar en verde. Es la única diferencia. Ahora bien, utilizamos 4 hilos para conectar. Los 2 primeros hilos para hacer transmisión y los 2 siguientes para recepción y se cruzan en el otro extremo. Si empezamos con la 568A, empezamos con el conector 1 y el 2 van a utilizar verde, el conector 3 con el 6 va a utilizar naranja. Si empezamos con el B, el 1 y el 2 va a ser naranja, el 3 y el 6 va a ser verde. Esa es la diferencia. Luego tenemos el azul en 4 y 5 y el café en 7 y 8.
Fíjense que aquí empezamos con blanco-verde, verde, blanco-naranja, naranja en el 6. Sin embargo, el azul está volteado. El azul no empieza en blanco-azul, empieza en azul y blanco-azul. ¿Por qué lo han hecho de esa manera? Difícil de determinar. Es la norma creada. Entonces hay que seguir la norma para poder trabajar. Porque lo lógico hubiese sido que estamos empezando los conectores con blanco y un color, todos sigan ese orden impar. Sin embargo, se altera en los pines 4 y 5. ¿Está bien? Entonces, esta es la diferencia para manejar este tipo de cables. Ahora, ¿cómo podemos armar un cable cruzado o un cable directo? ¿Y cuál es el sentido? Es fácil. Un cable directo, ambos extremos deberían ser A o ambos extremos deberían ser B. Escogemos A o B y ambos extremos los ponemos de esa manera. Y un cruzado, un extremo va a ser A y el otro extremo va a ser B. La forma directa de lograr un cruzado. ¿Qué estamos haciendo cuando cruzamos los hilos? Vamos a suponer, a ver, voy a dejar para pintar esto. Ok. Entonces, si yo utilizo, voy a suponer que estos dos conectores están en dos extremos diferentes. ¿Está bien? Vamos a suponer, no importa cuál es el color que estemos utilizando. Entonces, el 1 de aquí se va a cruzar con ¿cuál de aquí? ¿Con cuál? ¿Con cuál se cruzaría? Con el blanco naranja. No, ¿con qué número se cruzaría? El 1 de este lado, ¿con qué número de este lado se cruzaría? El 3. Con el 3 y el 2 con el 6. De esa forma obtenemos un cable cruzado. Si se ponen a ver en forma lógica, el 1 es blanco-verde. ¿Está bien? Aquí, en el A. Y aquí se está convirtiendo en el 3, blanco-verde. El 2 es el verde. Y aquí en el 6 es el verde. Pues fíjense cómo acabamos de lograr un cable cruzado. Simplemente colocamos el 568A en un extremo y el 568B en el otro extremo y hemos cruzado transmisión con recepción. Ahora, si hacemos a este otro lado lo mismo, vamos a cruzar el 1, ¿con qué número? Con el 3. Con el 3. Y el 2 con el 6. Entonces, para no complicarnos en decir cuál tiene que cruzarse con cuál al armar un cable, es fácil. Un extremo hacemos A, el otro extremo hacemos B y automáticamente los hilos se han cruzado. Elemental, ¿verdad? Esa era la práctica que teníamos que hacer físicamente, pero bueno. Entonces, simplemente hacemos A a un lado, B al otro y tenemos un cable cruzado. ¿Para qué nos sirve un cable cruzado? Ya les había explicado, pero vamos a mostrarlo. Aquí. Aquí tenemos, ¿se ve? ¿Se ve el cable cruzado, el cable directo? Las gráficas. Sí, se ve. Ok, vamos a admitir a los últimos, aunque están demasiado tarde. Vamos a tomar asistencia directamente. Ya. Volvamos. Entonces, un cable cruzado para conectar una máquina con otra. Cuando se utiliza cable cruzado en el packet tracer, se le va a representar con una línea discontinua. Y cuando se usa cable directo, se le va a representar con una línea continua. Es una forma de representación Cisco. No necesariamente tiene que ver con todos los demás. Vamos a utilizar unos simuladores Huawei también para cuando les muestre. Y vamos a ver cómo se representan ahí. Puede ser lo mismo, pero esta es una forma de mostrar si se está usando un cable cruzado en directo. Cuando se conectan dos routers, para cualquier prueba que se pueda realizar, cable cruzado. Cuando se utilizan dos hubs, dos switches o un router a una PC para poder configurarla, por ejemplo. Se utilizan cables cruzados. ¿En qué momento se utilizan cables directos? Cuando se va a poner un router con un switch, un router con un hub con un switch, un hub con una PC o un switch con una PC. Este es el más común.
el que todo el mundo utiliza, ya sea hub o switch. Desde las máquinas nos conectamos a un switch. Y si queremos hacer una conexión entre dos máquinas, utilizamos un cable cruzado entre dos máquinas. Vendrían a ser los más comunes que vamos a utilizar. Ahora bien, esto es seguir normas y es lo que hay que hacer. Cuando vamos a trabajar en cualquier lado profesionalmente, tenemos que seguir normas. Ya sea con A, con B, no importa, aunque en el país más se estila manejar con el B, o sea, siempre empezar con naranja y continuar con verde. La idea está en que todos los dispositivos actuales, desde hace mucho tiempo, todos los dispositivos tienen puertos que se llaman AutoSense. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Si yo coloco un cable directo, no cruzado, entre dos PCs, normalmente no debería tener comunicación. Pero las tarjetas actuales son AutoSense. Entonces va a entender que le han puesto un cable directo, sin embargo se quieren comunicar con otra máquina y necesita cable cruzado. Así que automáticamente lo va a cruzar a nivel software o a nivel hardware si quieren la tarjeta. Va a establecer que se cruce. Lo mismo aquí. Vamos a suponer que entre un switch y una PC hemos puesto un cable cruzado, porque no teníamos otro cable. El switch automáticamente va a entender que es una PC y lo va a cruzar el cable. Al cruzar el puerto, perdón, está haciendo que el cable cruzado se vuelva cable directo. Pues, actualmente no tenemos el inconveniente de equivocarnos, pero no porque podamos equivocarnos, tenemos que hacerlo. Entonces, siempre donde tengamos que usar un cable cruzado, tenemos que usar un cable cruzado, y donde tengamos que usar un cable directo, tenemos que usar un cable directo y saber cómo funciona. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Me imagino que no hay dudas, todos se quedan callados. Continuamos. Bueno, vamos a hablar de la fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? ¿Qué es la fibra óptica? En vez de transmitir voltajes, ¿qué transmitimos? Luz. Luz. Ok, luz. Es lo que hacemos, ¿verdad? Esta es una conexión de fibra óptica. Y si se dan cuenta, siempre se manejan por pares. Aunque, ¿quiénes tienen conexión con Teco por fibra o cualquier otra que tenga por fibra? ¿Alguien tiene? De Entel. De Entel. ¿Cuántos hilos de fibra les llega al módem que está conectado en su casa? Solo uno. Solo uno. Entonces, esto rompe con el esquema. Normalmente se utilizaban dos hilos para manejar transmisiones de excepción y formar full duplex. A ver, antes de esto. Con coaxial utilizamos dos hilos para transmitir, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y para recibir. ¿Qué tipo de transmisión es esta? Half duplex. Half duplex. Ok. Entonces, con coaxial teníamos esto. Con UTP tenemos 4 hilos. Estos dos nos permiten hacer transmisión y estos dos nos permiten hacer recepción. Y en el otro extremo simplemente se cruza. ¿Qué es esto? Full duplex. Full duplex. Ok. Con fibra óptica manejamos 2 hilos. Pero ahora, esta es transmisión y esta es recepción. No necesitamos un par para hacerlo. Solamente con un hilo podemos lograr transmitir y recibir. ¿Qué es esto? Full duplex. Full duplex también. Pues esta es la lógica con la que se ha creado la fibra óptica. Fíjense que estamos utilizando menos hilos que UTP. Solamente con 2 logramos eso. Y las tecnologías han evolucionado de tal manera que ahora, solo con un hilo podemos lograr transmisión, recepción.
Claro que es un full duplex mentiroso, porque tiene que tomar como, no turnos, pero como no es voltaje, sino son señales de luz, van a ir con distintos ángulos la señal y se va a interpretar como que viene o que va. Entonces, ¿han visto la conveniencia de ahora solo utilizar un hilo para llevarnos fibra óptica a nuestras casas? Y ya rompemos el esquema que siempre se precisaban de dos. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, Sí. continuamos. Ok. Primero, la fibra óptica no está utilizando cobre. ¿Sí? El inconveniente que teníamos con los cables de cobre. En primer lugar, hasta tanto moverlos los cables de cobre se rompen. La fibra óptica transmite datos a distancias mucho más largas y con anchos de banda muchos más altos. La fibra óptica prácticamente ha nacido con 100 megabits por segundo. El cable de cobre ha nacido con 10 megabits por segundo y eso, 4.7 al principio. Entonces, luego la fibra óptica ha crecido a 1 giga, 10 gigas, 40 gigas y actualmente manejamos 100 gigas con la fibra óptica. Sin embargo, con cable recién se están haciendo los intentos con 40 gigas. Estamos lejos con cable de cobre. ¿Está bien? Ahora bien, la fibra óptica transmite señales con menos atenuación que lo que hace el cobre. Además, es inmune a las interferencias electromagnéticas y las de radiofrecuencia. Entonces ya no tenemos problemas de poner cable de energía paralelo a la fibra óptica. No tenemos ningún inconveniente. No se va a afectar en nada, porque no está llevando, no maneja campos magnéticos ni interferencias de radiofrecuencia. La fibra óptica es un hilo flexible, normalmente muy delgado y transparente, que puede ser de vidrio o de plástico. Es aproximadamente como un cabello humano. Bueno, tampoco puedo mostrarles físicamente una fibra óptica, podemos buscar fotografías, pero no es lo mismo poder percibirlo. Estas imágenes no son reales, son dibujadas. Aquí están reales, pero no están terminadas, o sea, no está el borde. Todas son dibujadas. Esta era una prueba que hacíamos. Yo llevaba fibra óptica y a un lado lo ponían su celular con linterna y al otro lado se podía ver la luz, para que vean que realmente se transmite luz. Sí, no hay una... Una vez a un técnico le vi instalar y curioseé un poco, ¿no? Y él me dijo que si lo doblamos mucho se llega a romper, ¿no? Como es Claro, vidrio, entonces. es un plastiquito o un vidrio. Sí. Normalmente, cuando se está manipulando este vidriecito, es la parte final que no les podría mostrar aquí, vamos a ver. O sea, normalmente este revestimiento no es tan oscuro, es de la misma fibra, pero cuando se corta la fibra se puede ver que este es más grueso y más delgadito. El más delgadito es la fibra. El detalle está que se puede romper con facilidad. Y cuando se rompe en el dedo, es como cuando nos entra una espina de tuna. Si alguien ha tenido esa experiencia, es así la fibra óptica. Es así de delgadita y duele exactamente igual. Es muy delgadito y hay que tener mucho cuidado para probar. No hay lamentablemente fotografías de la fibra. Bueno, y mostrarles por cámara no va a tener ningún sentido. O sea, no van a poder ver nada de eso. Bien, continuamos. Entonces, es muy delgadita. ¿Está bien? ¿Cómo se conecta? Se utilizan conectores especiales. Y para poder armar un conector se necesita un poco más de tiempo que para armar un conector RJ45. Un RJ45 podrían armar en unos 10 minutos si tienen experiencia. Tal vez media hora, hora y media si no tienen experiencia en las clases que hacíamos. Pero para armar un conector de fibra óptica, a mí me tomaba como medio día. Entonces, se tiene mucho más cuidado, se tiene muchos más elementos. Se utiliza hasta un microscopio para hacer un conector. Con el microscopio se tiene que ver el extremo. Vamos a ver si hay eso. Fibra óptica, microscopio. Vamos a ver si hay esas imágenes. Justamente aquí se coloca y se ve con microscopio. Igual yo tenía un microscopio en mi trabajo, pero quiero ver las imágenes que se deberían ver. Y si tiene algún resto, aquí por ejemplo.
Esta es la fibra óptica, ¿no? Aquí están imágenes interesantes. Se va viendo con el microscopio. He puesto la por internet. Entonces carga eso. Se va viendo, esta es la superficie de la fibra. Ese cabellito que ustedes les he dicho que es, de frente se debía ver de esta manera. Y se la tiene que ver libre de impurezas. Pues aquí está con impurezas, se tiene que pulir. Es como una lija, pero una lija muy finita, que si uno pasa el dedo por la lija no la siente. Esas lijas me hacen recuerdo a los anillados, cuando tienen ustedes las tapas del anillado, no la parte rugosa, sino la parte lisa. Así se siente con el dedo, no se siente absolutamente nada de rugosidad. Pero se va puliendo, o sea, haciendo una serie de redondos u ochos, de esta forma, para pulir, y luego se limpia con alcohol isopropílico y otra vez al microscopio. Y se tiene que ver libre de impurezas. Cuando está libre de impurezas, está bien hecho. Y eso toma como mediodía, aproximadamente. Entonces, no es nada fácil hacer conectores de fibra. Está muy bien. ¿Está bien? Entonces, las imágenes son más o menos de este tipo. Se maneja luz, entonces los medidores tienen que medir dBms como las ondas de luz que están llegando y se mide en forma negativa, tiene que ser menos 20 dBm es buena, si aparece con 1 dBm es pésima. Entonces tiene que seguir puliendo para poder empezar a ver que tengamos una buena señal. Existen dos tipos de fibras que se manejan, la que es monomodo y la multimodo. ¿Cuál es la diferencia? La monomodo tiene un núcleo mucho más delgado, es decir, maneja 9 micras su núcleo, es así de delgado, así que prácticamente más delgadito que un cabello. La que más se utiliza en nuestro país es la multimodo. La multimodo tiene, bueno, primero veamos la monomodo. La monomodo solamente puede mandar un rayo de luz, uno solo. Aquí estamos viendo que está proyectando un solo rayo de luz. Este tubito de vidrio, bueno, perdón, esta fibra de vidrio, vamos a considerarla como si fuese un tubito. Un tubo que tuviese toda la superficie interna con una superficie reflectante. Entonces, si uno proyecta algo, si uno manda en ángulo, esta debería rebotar y viajar de esta manera. Este es el principio que se toma para hacer multimodo, justamente. Pero en el caso de monomodo, como es tan delgadita la superficie, entonces difícilmente va a hacer esos rebotes, va a viajar en forma lineal. Es una sola señal. ¿Para qué sirve el monomodo? Para llegar a cientos de kilómetros, sin problema. Nos puede abarcar cientos de kilómetros. Pues aquí tenemos el revestimiento de vidrio, el que les decía, el que tiene por encima y que parece que fuese la fibra ya, pero no es la fibra, es 125 micrones. Adentro de eso está el núcleo como tal. Si vemos el multimodo viaja como les había dicho. Ahora la superficie, el núcleo es mucho más grande, tiene de 50 a 62 micrones frente a los 9, imagínense, y afuera es el mismo tamaño, no se nota de afuera, pero nos sirve para poder llegar a espacios más pequeños, digamos 2 kilómetros, a lo sumo. Entonces maneja unos cuantos centenas de metros hasta unos 2 kilómetros. Se utilizan solamente los emisores LED cuando es multimodo. Cuando es monomodo se utilizan emisores láser para poder mandar la señal, porque tiene que viajar lejos. Cuando es multimodo significa que puede mandar múltiples señales. ¿Cómo se reconoce en el otro extremo una señal que se ha originado aquí, por ejemplo? Voy a suponer esta que está rebotando con ciertos ángulos. Ahora estoy siguiendo, porque la luz es de un solo color, no es de diferentes colores. ¿Cómo reconozco que esta es la que yo he transmitido y estoy recibiéndola de este lado? ¿Cómo será eso? ¿Alguna idea? Simplemente el ángulo o la longitud de onda que se va a mandar. Se va a mandar con distintas longitudes de onda y al otro lado tiene que aparecer lo mismo. Su compañero decía que son tan delicadas que se rompen, pero hay algo más. No puedo instalar la fibra óptica en 90 grados. ¿Por qué? ¿Por qué afectaría este ángulo? Exactamente. Entonces tengo que hacer normalmente esto. Cuando tengo que cruzar una esquina. Se van a dar cuenta que en los postes, en las calles, cuando están llevando fibra óptica para internet o para televisión por cable, existen un montón de cables así gruesos de esta forma. Esos son de fibra óptica.
No podemos formar un ángulo de 90 grados, no podemos cesar ángulos, porque vamos a afectar, vamos a incidir en los ángulos de la señal que está viajando. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, ¿para qué se utiliza la fibra óptica? Obviamente, redes empresariales, la fibra óptica para el hogar. Esta es la que nos está llegando, FTTH, esta es la tecnología que nos está llegando con un solo hilo, directamente enviamos y recibimos. Las demás normalmente utilizan 2 hilos, siempre. Pero vamos a ver algo interesante. Les había dicho que la fibra actualmente llega a 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, tenemos fibras instaladas en el océano y que están uniendo continentes y que sabemos, obviamente, que son más de 100 kilómetros. ¿Cómo funciona esto? Aquí tengo una página que se llama submarinecablemap.com. Ustedes pueden ingresar. Aparece todos los enlaces de fibra óptica del mundo. Hasta hace poco, Bolivia se conectaba a través de Brasil, Argentina, Chile y Perú. Es decir, se estaba alquilando líneas. Desde hace un mes más o menos tenemos una propia línea de Entel. Entonces, todavía no se está viendo la incidencia, pero deberíamos mejorar velocidad y reducir precio. Deberíamos de. Sin embargo, vamos a ver cualquiera de estas. Por ejemplo, hago un clic sobre esta y me dice que es la fibra óptica del Pacífico. Fíjense que su conexión es dentro de Perú. Solamente le sirve a Perú, no nos sirve a nosotros. Vamos a ver otra, que la que probablemente se conecte. Esta es una de las que se conectaba a Bolivia. Todavía Access o las otras empresas o Comteco pueden que estén utilizando estas líneas, ¿no? Solamente Entel es la que se ha conectado directamente. La Pan American, por ejemplo, tiene una longitud de 7.000 kilómetros. Estos son sus propietarios y el 99 se ha registrado. Fíjense que llega desde Perú, pasa por Ecuador, Panamá y llega hasta Puerto Rico. Y de ahí se conecta con otras y con el mundo. Vamos a ver otra que utilizaba Intel. No me acuerdo, es la South American South American Crossing. Esta es del 2000 ya y tiene 20.000 kilómetros. Está cubriendo ambos extremos, Pacífico y Atlántico, en el caso de Latinoamérica. Entonces, ninguna de las líneas de aquí vamos a ver que llegan hasta África, por ejemplo. Siempre van a ser intermedias. Bueno, esta tiene África. Esta llega hasta Europa. No nos conectamos a esta, es la Atlantis. Desde las caras. Y cada una de estas, por el tiempo y la distancia, vamos a ver las que conectan Europa con América, tiene 14.000 kilómetros. Fíjense que este es un anillo. Está yendo y volviendo. Bastante interesante. Cualquiera de estas. 6.000 kilómetros, una sola línea. Pero bueno, aquí podemos percibir todas las líneas de fibra óptica interoceánicas, transoceánicas. ¿Cómo se llega más lejos? ¿Cómo hacemos que podamos alcanzar? Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la diferencia entre LAN y WAN, era el medio. Pero si este medio nos está conectando digital aquí, digital allá, vendría a ser una LAN mucho más grande, ¿verdad? Si tuviésemos el dinero suficiente nosotros para conectarnos con estas líneas desde Bolivia, desde Cochabamba, desde la San Simón, bueno, nuestra universidad podría tener fácilmente una red por Norteamérica y deberíamos seguir siendo LAN porque no hemos cambiado el tipo de señal. Pues la fibra nos permite llegar muy lejos. La fibra tiene buen ancho de banda y bastantes distancias. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema normalmente de la fibra óptica transoceánica? ¿Qué le afectará? ¿Qué afectará? Fíjense cómo están por debajo. Son fotografías. Aquí están los barcos que nos permiten armar. Aquí hay una interesante. Aquí están. Este es el grosor de la fibra, por lo tanto tiene muchos pares adentro. Vamos a ver si hay una fotografía, porque los pares son de aquí al lado.
Fíjense la cantidad de pares de hilos que se están llevando. Imagínense el dolor de cabeza para instalar esto, ¿no? Y saber qué hilo corresponde a qué, porque hasta los colores nos van a faltar para interpretar que azul está en un extremo y azul está en el otro. ¿Cuántas gamas de azul vamos a manejar para que podamos saber cuál es cuál? Es complicado. Aquí está una imagen de cómo se aterriza la fibra y se la va bajando con el barco y se la va poniendo a la superficie del océano. Aquí hay un buzo que está revisando la fibra. Aquí hay un buzo que cuando se ha cortado la fibra están haciendo un empalme. Claro que tienen que subirlo, este es un empalme. Tienen que subir para poder arreglar. Estas son las partes de los empalmes donde cada 100 kilómetros pueden colocar estos. A veces son amplificadores, desde la cantidad de fibras, fíjense. Pero hay un elemento que afecta, daña la fibra dentro del océano. ¿Qué será? Hay múltiples cables de fibra. Seguramente es un lado del Caribe. Se han fijado que en el Caribe hay muchos cables. Probablemente sea de ahí. ¿Qué es lo que puede dañar la fibra dentro del mar? La fauna, El sal, ¿Cómo qué? ingeniero. No, la sal no la daña. Se trata de utilizar elementos que no sean metálicos, por lo tanto no se va a corroer. Los peces muerden el cable, quizá. Los peces, pero hay uno en particular que lo hace. Vamos a ver. el tiburón. Exactamente. Voy a ver una fotografía. Aquí está pues, el tiburón, pero no lo estamos viendo. Este es un empalme. Fíjense. Este es un empalme que seguramente se ha hecho una vez que se ha tenido un corte. Pero vamos a ver. Hay imágenes donde están mordiendo los cables los tiburones. Aquí tenemos uno. Cerca de los cables, pero hay otros que están, que los ha fotografiado exactamente el momento en que está mordiendo. Entonces parece que el material con el que está hecho la fibra, de alguna forma es apetecible para los tiburones. Lo que tienen que buscar es, me imagino que otro tipo de materiales que recubran. Aquí está. Fíjense. Entonces casi siempre hay pérdidas en fibra, hay pérdidas de comunicación por tiburones. Y para poder arreglar se tiene que subir todo esto con un barco, hacer los empalmes y volver a bajar, que seguramente es un costo muy alto. ¿Ok? Vamos a ver empalmes. Empalmes interoceánicos. Los empalmes simples que se hacen afuera, pero oceánico. Bueno, son imágenes, no son fotografías. Hace rato les he mostrado uno que aparecía en un empalme. No aparece nada. Bueno, se tiene que subir a los barcos, arreglarlo, colocar un empalme más o menos como una caja de este tipo y volver a bajar. Aquí está una imagen de los empalmes que se hacen para arreglar. Este es una máquina de fusión, así se llama, cuando se corta la fibra en algún lado, no dentro del océano. Lo que se hace es cortar la fibra con un cortador especial, se coloca el empalme al fusionador y se la vuelve a fusionar con calor y aparece otra vez nuevita. Claro que cuesta caro, como $500 por cada hilo que se va a arreglar. ¿Qué conectores se utilizan? Tenemos varios tipos de conectores. Uno de los más antiguos es el ST, este conector. Justamente los cables que tengo son de estos, con estos patches, para poder ver. Aquí es cuando se ve de costadito, en este lugar se ve un puntito, ese puntito es la fibra. Aparecen otros tipos de conectores como los SC, estos son los SC. La gran ventaja es que se podían colocar por pares, tienen un accesorio que permite unirlos juntos, manejarlos juntos como TX, RX y no equivocarse. Claro que lo bueno es que si uno se equivoca enchufando un RX donde debería un TX, simplemente no funciona. Como no son voltajes, no se va a quemar el puerto. Simplemente voltea y se arregla la situación. Ha habido variaciones pequeñas de conectores más pequeños, perdón, como los LC, por ejemplo, que son los simplex o los duplex. Estos son los simplex, estos son los que nos llegan a la casa. Estos son los conectores tipo LC simplex. Pero también se pueden utilizar los duplex, más pequeñitos.
¿Está bien? Pero nos llegan los LC simples. Nosotros. Este es un cable de conexión multimodo SC-SC. O sea, fíjense que el conector es SC y aquí es SC. Pero se puede también tener patch cords que manejen, por ejemplo, estos son los LC. El color no tiene nada que ver. O sea, los colores de la fibra pueden ser diferentes, no siempre se van a caracterizar por un color que representen algo. Este es, por ejemplo, ST, LC, es una forma de convertir cuadrado a redondo. Y aquí tenemos ST, al revés, ¿no? Para poder llegar de un punto a otro. La fibra versus el cobre, bueno, obviamente, en UTP tenemos de 10 megabit a 10 gigas. Ya saben que 40 gigas está todavía en experimentación. O sea, categoría 8 es experimento. Sin embargo, la fibra óptica es de 10 a 100 gigas, ya establecido. Y se está trabajando en otras normas que van a manejar velocidades mayores. ¿Okay? La distancia, máximo en UTP podemos alcanzar 100 metros. Aquí podemos alcanzar 100 kilómetros. Pero utilizando los empalmes y utilizando amplificadores podemos llegar a manejar 2 continentes, sin problema. La inmunidad a interferencias electromagnéticas o radiofrecuencia, hemos visto que se toman las vueltas de los pares, corrientes contrarias, etc. El UTP tiene una baja inmunidad. Sin embargo, la inmunidad de la fibra óptica es muy alta. Peligros eléctricos, baja. Aquí tenemos, en realidad, es inmune porque no tiene ningún tipo de problema eléctrico. Los costos y los conectores es mucho más bajo en UTP y en la fibra es mucho más alto. Se necesita habilidades de instalación, como les decía, muy bajas habilidades para UTP y muy altas para fibra óptica. Sin embargo, actualmente la mayoría de la gente ya no hace conectores, se compra patch. Entonces, los patch, vamos a ver, aquí aparecen imágenes. Este es un patch corto establecido, pero nos venden simplemente el conector con el hilito. Se pone a la empalmadora y se fusiona directamente. No se tiene que armar el conector. Es más barato ahora. En su momento, cuando yo trabajaba con fibra, no habían esos patch, entonces teníamos que armar el conector. Y como les decía, nos tomaba medio día. ¿Cómo se llaman estos? No recuerdo el nombre. Pero lo que quiero es simplemente el conectorcito con un pedazo de hilo. Así llega. Y se pone la empalmadora y se arregla todo, ¿no? Estos son patch cortos. Significa que son con conectores en ambos extremos. Por eso parece eso. Pero arregla, no sé. Existen. Bueno, aquí hay un corte, por ejemplo, no podemos hacer un empalme como eléctrico, no sé, una cola de rata o algo estilo, no funciona, ¿no? Entonces tiene que utilizar distintos tipos de empalmes. Existen splices, otro tipo de empalme mecánico, la mayoría son empalmes, vamos a ver, empalme mecánico, es más barato que utilizar una empalmadora de fusión. Estos son, o sea, tengo varios de estos, donde se tiene una llavecita, se coloca fibra por un lado, fibra por el otro, ya arregla. Es un arreglo temporal, no es garantizado. Una forma garantizada de hacerlo es utilizar un dispositivo que nos permita manejar como macho, hembra, hembra, ¿no? Más o menos, no está por aquí ninguno. Estos son los splices, los que tengo yo todavía. Y una consulta, ¿estos empalmes afectan de alguna forma a Sí, la sí. transmisión? Sí, sí. Los empalmes mecánicos Supongo. hacen que se pierda de alguna manera. Debe Aquí haber están los algún empalmes. criterio para luego Sí. tener que reemplazar toda la fibra. La idea de los empalmes son arreglos temporales, los mecánicos. Es para restablecer la comunicación ya. Aquí está, por ejemplo, tenemos un patch que nos permite conectar, ¿no? Estamos arreglando. Ha habido un corte, entonces hemos creado conectores en este lado, conectores en este otro y estamos utilizando el empalme. Es una forma de hacerlo, por ejemplo. Entonces, se utilizan distintos tipos de empalmes, pero obviamente lo mejor es el empalme de fusión. Es decir, volverlo a fundir y hacer que la fibra no tenga ningún corte. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, tengo una pregunta.
Cuando nos hablaba de la fibra óptica transoceánica, nos decía que los barcos llevan el cable para que se sitúe en la superficie debajo del océano, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo saben la ruta que van a usar para que el cable, no sé, no llegue a una presión tan fuerte que destruya el mismo cable? ¿Y cómo saben cuánta presión puede resistir este cable de fibra óptica dentro del océano? Me imagino que, bueno, esa no sé responderte técnicamente la pregunta, pero me imagino que se hace un estudio de la trayectoria. En esa trayectoria no creo que haya em, lugares tan profundos. Fíjense que la mayoría de los casos están con buzos, simplemente revisando. Ahora, no sé cómo miden, no sé si tienen un mapa del océano que permita hacer eso, o sea, la superficie del océano, vamos a ver, vamos a ponerlo. Sí, no sé, algo así. Esto es la costa, pero aquí fíjense, esto no debe estar en la costa, esto está ya mucho más adentro. Y sin embargo, sí lo tienen acceso, ¿no? Estos son buzos que están ahí. No se ve el barco, pero o sea, es una interesante pregunta, saber que si en algunos lugares puede ser tan profundo el mar, porque en muchos lugares no se ha llegado al fondo del mar, ¿no? Y no se sabe lo que tiene ahí. Sabemos que cuanto más profundo sea, es más presión. Ahora, estos cables no sé cuánta de presión soporten, aquí está el empalme justamente, no sé cuánto, pero obviamente no tienen ese inconveniente de la presión. Seguramente porque hacen un estudio de la superficie. Existen muchos dispositivos que permiten medir lanzando simplemente ondas y con el rebote, unas microondas y con el rebote saben a qué distancia va a estar la superficie. Me imagino que van trazando trayectorias. Por eso, por ejemplo, estos cables que estamos viendo en el Submarine Cable, en lo que cruza en los continentes, están más entre Europa y Norteamérica que entre Latinoamérica y África. Ahora puede ser porque aquí nuestros países son subdesarrollados, si quieren, y aquí están los países desarrollados. Podría ser simplemente por eso. También Norteamérica con Asia están conectados densamente, fíjense. O sea, el hemisferio norte está más conectado. Ahora, no sé si esto sea simplemente porque hay más plata aquí o porque la superficie del océano en estos lados sea más profunda. No sé. Pero sí se colocan sin mayor problema con los barcos y no se tienen problemas de la presión o que no se pueda o que se pierdan los cables de fibra. ¿Ok? ¿Qué más? Inge, una pregunta. ¿Por qué la fibra óptica no podría ser terrestre también? Se puede llevar terrestre. Normalmente en el departamento, en la ciudad, todas las instalaciones son terrestres, son aéreas. Están por los cables que nos llevan el teléfono, la energía eléctrica. Rara vez utilizan ductos. Creo que Comteco es la única que está utilizando ductos en el sentido de sus líneas telefónicas y que seguramente está aprovechando para llevar también su fibra óptica. Pero Access, por ejemplo, Tigo, todas las tiene por los postes. Entonces, son aéreas, no hay ningún problema. Ahora, lo que tiene Tigo, por ejemplo, he visto que la conexión que tiene de fibra óptica es con una cobertura de aluminio. Está llevando un cable que tengo en mi casa porque se han instalado en mi esquina y se ha quedado un montón de tubos afuera y que es un aluminio simplemente, no se puede ver la fibra, es como si tuviésemos un cable de aluminio recubierto con plástico. Y es bien duro, ¿no? Es maleable, se puede mover si quieren, no se puede lograr 90 grados, pero se puede mover y adentro está viajando la fibra. Entonces, esto seguramente está diseñado para que el ambiente, el sol, la lluvia y todo no lo dañe. Pues no se va a colgar la fibra con un hilito por un poste, sino que tiene su propia cobertura instalado por eso. Tal como estas fibras que son interoceánicas, seguramente su cobertura la está protegiendo de alguna manera, de alguna forma de corrosión. Aunque no tenga partes metálicas, la está protegiendo de esa corrosión, de la sal marina como tal. ¿Qué más? Otra pregunta de los transoceánicos, Inge. ¿Qué es exactamente lo que hacen los empalmes para extender la distancia de los cables de fibra óptica? ¿Cómo es que extienden la distancia? ¿Lo repiten o qué Bueno, hacen? el empalme en realidad, cuando es transoceánico, no solamente está uniendo un hilo, porque no es cuestión de decir, llega a 100 kilómetros, luego se corta. O sea,
Puedo conectar 200 kilómetros con una fibra, simplemente con un empalmador de fusión, y va a aparecer un hilo de 200 kilómetros. Pero el detalle es que la señal se va a atenuar. Como máximo se ha conseguido que viaje 100 kilómetros sin atenuarse, sin perderse. Entonces lo que se coloca en los empalmes son amplificadores, rebotan señal. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo funciona la fibra óptica. Los conectores, fibra óptica, transmisión. ¿Se distingue? Sí, Yo no puedo conectar la fibra óptica directamente a mi máquina. Existen tarjetas de red que tienen los conectores de fibra, pero costaría mucho. ¿Conectaría mi máquina a dónde? ¿A otra máquina con fibra óptica? ¿O a un switch? O sea, no tiene ningún sentido. Normalmente la fibra óptica se utiliza para llegar a distancias mucho mayores, para unir una LAN con una LAN lejana. Lo que hace San Simón, tenemos un backbone en todo lo que es campus de fibra óptica y está uniendo facultades. Existe el cable que va también por el aire hacia agronomía y hacia medicina, de San Simón propio, y que nos permite tener una red local entre todas las facultades. Pero ¿cómo funciona? Por un lado tenemos el UTP que llega, por ejemplo, analógicamente porque es con voltajes. Vamos a tener un codificador que va a hacer que emita una luz. O sea, aquí estamos haciendo un media converter, un convertidor de medios, que está yendo de algo que no es luz, voltajes o cualquier forma de representar ceros y unos, a un diodo que va a emitir luz. Y este diodo está emitiendo y está viajando los 100 kilómetros de fibra. A este lado tenemos una LAN, a este otro lado tenemos otra LAN. Esos 100 kilómetros de fibra están llegando a un fotodiodo que está recibiendo la luz y que otra vez lo convierte con otro media converter a UTP. Entonces tenemos convertidores de dispositivos de UTP a fibra y de aquí de fibra a UTP. Y de esa forma estamos uniendo, estamos enlazando como tal. Entonces no vamos a utilizar la fibra para conectar dos máquinas, vamos a utilizar la fibra para conectar dos redes distantes. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? En esa parte de los conectores de la fibra nos dijo que a veces había impurezas. ¿A qué se deben esas impurezas? El aire, simplemente el aire o la grasa de la mano. Cuando yo les prestaba los conectores, les decía que por favor no pongan sus dedos por encima. Si bien la curiosidad puede hacer, la grasa provoca eso. Y en el microscopio no deja pasar la luz como tal. Entonces tiene que pulir, colocar alcohol isopropílico y recién colocar el conector. Entonces, el mismo aire tiene partículas de polvo y esa partícula de polvo sobre la superficie de la fibra, sobre el conector, va a producir una interferencia en la señal. Ya no va a poder emitir la luz como quisiera. Un pequeño rasguño en la fibra va a producir una interferencia, porque es lo mismo que en su cámara de su celular tengan un rasguño. Va a hacer que la definición no sea la misma. Es algo parecido. ¿Ok? Voy a dejar de grabar entonces. Y continuaría.